Un tema interesante, un tema que requiere un poco de aclaración. Así que lo que acá vamos a hacer es nada más que explicar en qué consiste la indulgencia. Indulgencia. Muchos hermanos separados escuchan esta palabra y se remontan a la Edad Media, a la época de Lutero. Pero veamos exactamente qué es y qué no es una indulgencia. Apologética Católica, un canal en el que no somos buenistas, no te endulzamos el oído para nada y nada más que presentamos la doctrina católica explicando muchos de los puntos que todo el tiempo nos cuestionan desde todos lados. El bombardeo a la Iglesia Católica es constante, desde siempre, sí, así, y la Iglesia va a seguir firme, de pie, sea que les guste o sea que no les guste, la Iglesia del Señor Jesucristo va a prevalecer. Las fuerzas del Hades, las puertas del infierno, del Hades, del mal, no van a prevalecer en contra de ella porque el Señor la fundó. Bueno, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias son remisiones de las penas temporales por los pecados ya perdonados. Entonces, ¿qué no es la indulgencia? La indulgencia no es perdón de pecados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se puede interpretar o hablar de esto, de la indulgencia? No es perdón de pecados, es remisión de las penas. ¿Y qué son las penas? Las penas serían las penas son las consecuencias de nuestros pecados. Hay dos clases de penas: penas temporales y penas eternas. La Iglesia Católica enseña que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave o mortal nos separa de Dios, nos deja sin la vida eterna y nos lleva a la pena eterna. Es decir, pecado mortal o grave, resultado, pena eterna. El pecado venial conlleva una pena temporal. Pecado venial o leve, resultado, pena temporal. Este pecado venial, ¿en qué consiste? Y bueno, es un desorden en nuestra naturaleza pecaminosa, una impureza de la que debemos ser purificados, sea aquí en esta vida o sea después de la muerte en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama pena temporal. La pena sería entonces una consecuencia del pecado. Ya fuiste perdonado, pero el pecado que cometiste tiene consecuencias. Las penas, sean temporales o sean penas eternas, no consisten y no son una venganza por parte de Dios. La pena no es nunca una venganza por parte del Señor. Las penas, como dijimos, son consecuencia de nuestros pecados. Acá tenemos una relación causa-efecto. Causa-efecto. El pecado tiene como efecto una pena. Ahora, el perdón del pecado y la reconciliación con Dios conllevan a la remisión de las penas eternas del pecado. Entonces, en ese caso, el alma no se condena. Si fuiste perdonado de un pecado grave a través del sacramento de la confesión ante un sacerdote, fuiste perdonado, tu alma no se condena. Pero quedan las penas. De esas penas
vas a tener que ser purificado en el estado llamado purgatorio. Las penas temporales del pecado permanecen, se quedan como manchas en el alma. Entonces el cristiano puede y debe purificarse de esas penas temporales, de esas manchas temporales, o podríamos decirlo, de esos tumores benignos del alma. ¿Cómo? La iglesia te da una serie de actos que puedes hacer, que podemos hacer. Obras de penitencia, que serían actos de caridad, ayuno y oración. Caridad, ayuno y oración. Sin publicar, sin que nadie te tenga que estar enterándose, lo que haga tu mano izquierda, que no, cuando ayunes, lávate la cara, arreglate, ponete perfumito, pintón, que nadie sepa que estás ayunando, y cuando estés orando te encerrás, hablas con el Señor. Actos de penitencia, actos de arrepentimiento, frutos del arrepentimiento. Sufrimiento paciente es otro modo de purificarte de esas penas temporales. Sufrimiento paciente, ¿qué quiere decir eso? Soportando los males y dificultades de la vida con una actitud paciente, sabiendo que son consecuencia de mis pecados. Y después tenemos las indulgencias. Las indulgencias, o una indulgencia, es la remisión de la pena temporal que la iglesia administra. Pero ¿y de dónde saca la iglesia esto? A quienes le remitan sus pecados, les serán remitidos. A quienes les retengan sus pecados, les serán retenidos. Es decir, a quienes ustedes le perdonen, se les perdonará. A quienes no le perdonen, no se les perdonará. Autoridad que el Señor Jesucristo confirió a sus apóstoles. Lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. El poder de atar y desatar que Cristo concedió a los apóstoles, bueno, es lo que la iglesia administra. La iglesia busca impulsar al cristiano. Con esto la iglesia lo que está buscando es impulsar al cristiano a que haga actos de piedad, actos de arrepentimiento, y que se vean los frutos de ese arrepentimiento. Y bueno, si no lo pudiste hacer en esta vida, será en la otra, en el purgatorio, en un estado de purificación del alma después de la muerte. Frutos del arrepentimiento, entonces repetimos: caridad, ayuno y oración. Caridad, ayuno y oración. Caridad, ayuno y oración. Juan el Bautista predicó. Tenemos Mateo 3:8, donde dice: muestren frutos de una sincera conversión. En Marcos 1:3-5 dice: enderecen sus caminos. Y ahí tenemos bautismo y conversión. También tenemos que hubo confesión de pecados, es decir, la gente se confesaba con Juan el Bautista, se bautizaba y seguidamente tenía que hacer actos de arrepentimiento. Finalmente en Lucas capítulo 3, versículos 8, el 11, el 13 y el 14 dice: produzcan frutos de arrepentimiento. Le dice al soldado que tiene que hacer esto, a este que tiene que hacer esto. Frutos de arrepentimiento. La indulgencia entonces consiste en eso. La indulgencia no es perdón, y la indulgencia no es una autopista al cielo. No es que yo voy a comprar un perdón para ir al cielo. No, es una enseñanza errónea. La iglesia no enseña eso. La indulgencia es la remisión de pecados en base a la autoridad de atar y desatar, perdonar o no perdonar, que Cristo le confirió a su iglesia. Hermanos, amigos, que tengan un buen resto de jornada, que el Señor los bendiga, los proteja, los cuide, y que el Espíritu Santo les dé humildad y claridad de entendimiento. Hasta un próximo material.